pasado miércoles, el Servicio Geológico de los Estados Unidos detectó un terremoto de 4,4 grados al sur de Nevada. Que, en fin, no sería noticia a no ser que la zona afectada se llame Área 51. Y claro, ¿para qué le he dicho nada? Las sospechas de una prueba nuclear secreta o de una detonación controlada están rodeando la base más protegida del país y sobre la que más se especula. Y como mencionar el Área 51 es invocar al misterio, y el que más sabe del misterio del Área 51, y diría también que de terremoto de 4,4 al sur de Nevada, es Javier Sierra, pues yo le llamo, como todos los martes. Has dicho Área 51 y aquí me he presentado. ¿Qué ha pasado exactamente? Pues mira, es una historia muy curiosa porque a las 3 de la tarde del miércoles pasado, más o menos en nuestra medianoche aquí en España, el Servicio Geológico de los Estados Unidos detectó un movimiento sísmico, como tú muy bien has dicho, de 4,4 de la escala Richter. No es un súper terremoto, ni muchísimo menos, pero sí se da en una zona del país donde este tipo de actividad sísmica no es así de frecuente ni de intensa. Esto inmediatamente ha hecho que, en fin, medios de comunicación, analistas, gente en las redes sociales y expertos en el mundo sísmico se hayan preocupado por la posibilidad de que obedeciera esta explosión que estaba cerca de la superficie, cerca geológicamente hablando, unos 4 kilómetros por debajo de tierra, ¿no? Que pudiera obedecer a una prueba nuclear de un arma táctica de pequeño alcance. Esto sí es relevante porque desde 1992 no se hacen esas pruebas en los Estados Unidos, pero es que en esa zona del planeta, entre 1951, que empezaron los ensayos del Área 51, y 1992, se detonaron 828 bombas nucleares subterráneas en esa zona del mundo, que no son pocas. Así que el recuerdo de toda esa enorme campaña de tantas décadas de pruebas nucleares secretas ha resucitado. Pero, y aquí viene lo interesante, Alberto, esto se produce en medio de el confrontamiento que tienen la Casa Blanca con el Pentágono. Hazme tu lectura geopolítica, que sé que lo estamos deseando, porque todo tiene una lectura geopolítica, claro, una hipótesis geopolítica. Claro, bueno, pues el Pentágono y la Casa Blanca ya sabes que no se llevan bien, es decir, que están discutiendo mucho desde la guerra de Irán, y uno de los puntos de fricción más exóticos, que quizá sea la preparación de una discusión a futuro pública para desviar quizá atención, no sabemos, es el tema de los ovnis, ¿no? Trump ha prometido desclasificar información sobre ovnis y el Pentágono no cumple con los plazos que ha dado la administración Trump. ¿Dónde está la mayor fuente de información de ovnis o de gestión de ovnis desde la Guerra Fría? En el Área 51, claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay quien ha apostado porque se ha tratado de una detonación controlada de instalaciones subterráneas donde podría haber información básica sobre ovnis para que esto no saliera a la luz. Claro, parece de película, ¿no? Vamos a destruir las pruebas que no nos interesan antes de que desde Washington se nos diga que tenemos que, en fin, que dar luz verde. Pero muy gorda, fíjate, muy gorda esa hipótesis. Esa hipótesis es gorda, pero déjame contarte otra cosa. Desde el miércoles no ha habido movimientos importantes en la región, pues los que hay casi en cualquier lugar del mundo, de 1 en la escala Richter, de 2 en la escala Richter. Pues bien, hace 7 horas ha habido otra detonación de este tipo. Se ha producido a las 5 menos 20 de la madrugada hora española, a las 8 menos 20 de la tarde hora en Nevada, en el Área 51, y ha sido una detonación de 4,5, es decir, superior a la del miércoles, a 7 kilómetros de profundidad. Todavía es pronto para que se hayan despertado los americanos y empiecen a especular sobre el tema, pero ya te digo que esto va a dar que hablar seguro en las próximas horas. Y suma un elemento más, también de las últimas semanas, ¿no? El Área 51 es una extensión enorme. Estamos hablando de que solamente el área tiene unos 2.000 kilómetros cuadrados, que es como la provincia de Vizcaya, pero está dentro de una base aérea, que es el emplazamiento de pruebas nucleares de Nevada, que tiene pues la extensión de la provincia de Barcelona. En fin, son territorios grandes, ¿no? Pues bien,
hay solamente un punto de observación de las instalaciones militares secretas, ¿no? Está a 40 kilómetros de las pistas de aterrizaje del Área 51 y se llama el Pico de Tikabú. Es donde se van pues todos los frikis de los ovnis a hacer sus reuniones y a poner allí sus cámaras con teleobjetivos para fotografiar lo que quiera que pase, ¿no? Pues ese lugar, el Pico de Tikabú, que está abierto desde hace décadas, ha sido cerrado por primera vez. No quieren que haya nadie, que no haya civiles. Y esto ha ocurrido el pasado 25 de marzo, hace pocas semanas. Con lo cual, la paranoia de que ahí se está ocultando algo, que no quieren los militares que sepamos qué es lo que se está probando o se está haciendo, pues está escalando, igual que las especulaciones sobre ovnis en otros titulares y a otra escala, ¿no? Es interesante lo que está ocurriendo, ya te digo, en Estados Unidos. Yo lo que sí veo que desde el año pasado al anterior estamos hablando mucho sobre... ¿Te acuerdas cuando empezamos a hablar de los avistamientos en Brasil, en Argentina, de que algunos decían que eran drones, otros decían que era imposible que fuesen drones y tal? Desde entonces se está hablando fuera de los círculos habituales que eran los círculos culturales, ¿no? En los que ahora está llegando a congresos, a senados, y me estoy encontrando con muchas teorías que estas sí tienen poca... Que nos están preparando para contarnos que existen, pero que esto forma parte de un plan escalado en el que poco a poco, o sea, que no nos pueden presentar el bicho y decir, no, escúchame, que llevan aquí desde tanto, de cuánto y tal. A ver, yo creo que hasta lo están cultivando, porque hace un año, justo un año, prácticamente, hubo una reunión del más alto nivel en NASA que estuvo clasificada, pero que se ha desclasificado hace unos días, ¿no? Y era una celebración, o sea, era una reunión en la que se analizaba cómo tendrían que dar a la opinión pública la información del descubrimiento de vida extraterrestre. No hablan de vida inteligente, decían vida extraterrestre, pero decían que bueno, pues que iba a haber pues muchos niveles de aceptación de una noticia de ese tipo cuando se diera, ¿no? Había gente más culta, menos culta, más formada científicamente, menos, más fanática religiosamente, menos, y que en cada uno de estos colectivos pues tendría un impacto diferente. Insistía la NASA en que una información de este tipo, y esto lo acabamos de saber, debería tratarse como una celebración, no como algo de miedo. Y a mí ese contraste en una reunión de NASA me resulta de lo más llamativo, ¿no? Te quería preguntar sobre el Área 51, que no querría que te fuese sin hacerte unas cuantas preguntas, sobre todo porque ¿hay alguna tecnología que conozcamos que se haya desarrollado en el Área 51? Sí, claro, por supuesto. Tú te acuerdas, por supuesto, porque lo has visto en los informativos de los últimos años, de los aviones invisibles Stealth, ¿no? Bueno, pues estos se han desarrollado allí. El F-117, que es una especie de avión triangular, visto desde abajo es un triángulo con 3 luces en los vértices. Sí. Bueno, pues este se probó allí y de hecho se confundió con ovnis. Se ensayó sobre Bélgica, o sea, esto la gente no ¿Sobre sabe. Bélgica? Sobre Bélgica, estoy hablando del año 89, hubo una oleada de avistamientos de ovnis triangulares sobre Bélgica que los veía todo el mundo, se fotografiaron, estuvieron en las portadas de los periódicos y que resultaron ser vuelos ilegales del F-117 sobre suelo europeo, sobre el corazón de Europa, ¿no? Pero también, por ejemplo, allí se desarrolló la tecnología de los aviones U-2, el famoso avión U-2 espía que fue clave en la Guerra Fría, por ejemplo, en la crisis de los misiles de Cuba y en todo aquel periodo, se ensayó, se probó, se desarrolló en el Área 51. Es un área importante. Es decir, no estamos hablando de unas instalaciones militares menores, y es verdad que desde su inicio, claro, está rodeada de secretismo y de historias de ovnis. Cuando se publica hace unos años un informe sobre el papel de la CIA en el desarrollo del U-2, se decía que el 50% de las observaciones de ovnis del año 57, que es cuando se desarrolló, correspondían al U-2. O sea, la mitad de los ovnis de Nevada del 57 sabía la CIA que eran ellos. La otra mitad no sabemos qué son.
el caso Roswell, que fue el primero, ¿verdad? Sí, es mi fetiche, sí. 30 años tiene el libro ya, madre mía. Sí, en mi libro sí, Roswell, secreto de Estado, sí. Ahí, entre otras cosas, bueno, dices que Estados Unidos podría estar haciendo retroingeniería a partir de los restos de aquel famoso ovni en 1947. ¿Sería el Área 51 de esos lugares en los que se estaría probando esa tecnología? Claro, habría dos lugares. De uno hablamos la semana pasada. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los científicos desaparecidos en Estados Unidos? Mencionábamos que estaban vinculados a la base de Wright-Patterson en Ohio, que es el lugar donde está la inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Y el otro lugar sería el Área 51 en Nevada. En esos dos sitios es donde se supone que podría haber retroingeniería. Ahora, esto te lo recomiendo, échale un vistazo a Netflix, a un documental que se llama S4, lo acaban de estrenar, donde se cuenta la historia de Bob Lazar. Bob Lazar es un ingeniero que en 1989 empieza a hablar en los medios locales de Las Vegas, cerca del Área 51, de la existencia del Área 51. Entre 1951 y 1989 nadie había hablado del Área 51. Sabían que era una instalación militar, pero nadie sabía lo que había dentro, ¿no? Este señor dice que lo que hay ahí dentro eran restos de ovnis recuperados y que él estaba trabajando en su retroingeniería. Bueno, nadie le hizo ni caso en el 89, pero él empezó a dar detalles de cómo él y otros ingenieros no iban en autobús a su puesto de trabajo, sino que iban en unos aviones sin números de serie, con una banda naranja que rodeaba todo el fuselaje del avión. En fin, daba detalles de ese tipo que nadie, insisto, en el 89 sabía. Ahora, en el año 2026, sabemos que era así. Y ya lo conocemos porque hay muchas cosas que se han desclasificado y que entonces eran secretas. Así que en los pequeños detalles Bob Lazar tenía razón. No sabemos si en la máxima de que él estaba trabajando en retroingeniería de naves extraterrestres. Sería la bomba, claro, pero no lo sabemos. Me has dicho que la serie me has dicho es S4. S4 se llama el documental, sí. S4, pues me lo voy a ver, pero vamos, no sabes cómo me lo voy a calzar, pero vamos. Oye, y de esto que, claro, supongo que desde 30 años, que tiene casi lo mismo que yo el libro, habrás descubierto muchas más cosas sobre el caso Roswell y sobre este tipo de retroingeniería y tal. ¿No tienes tentación de hacer ¿sabes? Un remake o una segunda parte o algo? Sí, pero es que claro, está el tema tan caliente que hay que ver un poco cómo se desarrolla, ¿no? Yo recuerdo, yo escribí aquel libro, Roswell, secreto de Estado, porque fui muy jovencito a Nuevo México, a Roswell, y encontré por el listín telefónico, como se hacía antes, ¿no? Los nombres de los testigos, de muchos de los testigos que aparecían en la prensa de los 40, ¿no? Eran ya gente muy mayor, y uno de ellos fue el oficial de Relaciones Públicas de la base que redactó un comunicado oficial reconociendo que habían recuperado los restos de un platillo volante. No era secreto en aquel momento, pero también fue el hombre que le obligaron a redactar un segundo comunicado diciendo que todo había sido una confusión y que lo que se había recuperado era un globo sonda. Bueno, pues me acerqué a su casa, me entrevisté con él en el porche de su casa y me estuvo contando todos los detalles de aquel tema. Y me dijo que había cosas de las que no podía hablar. Cuando este hombre murió en el 2000, dejó escrito en un notario de Roswell una confesión donde decía que como ya estaba muerto y ya no le podía perseguir el tío Sam, ya iba a contar lo que había visto. Y lo que había visto era una nave extraterrestre y sus cuerpos de los tripulantes. Chico, ¿cómo te quedas? Yo estas cosas me dejan pasmado, ¿no? Oye, un día se va a cumplir, todavía queda un poco, pero se va a cumplir 10 años del Premio Planeta del Fuego Invisible. Es verdad. Tenemos que hablar del Santo Grial algún día, que tú y yo no lo hemos hecho. Aquí, vale. Que... Lo anoto en mi lista de deseos y encantado, además. Javier, un abrazo, amigo. Un abrazo. Chao.